Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, ministra. Estamos aquí por un Real Decreto que presentan con un título lleno de palabras grandilocuentes, como fomentar la movilidad eléctrica o impulsar el autoconsumo. En fin, la constante verborrea política a la que este Gobierno nos tiene acostumbrados. Pero, en primer lugar, me gustaría preguntarles si ven ustedes normales mezclar en el mismo Real Decreto cuestiones del sector energético, de la Ley de Cooperativas, de la Ley de la Seguridad Social, con la rebaja del IVA de las mascarillas, rebaja que, por cierto, solo aplica a las mascarillas quirúrgicas. Claro, porque a las más caras, a las FFP2, con las que más recauda este Gobierno, a esas no les aplican una rebaja del IVA, aunque sean las que más protejan a los ciudadanos, especialmente en los espacios interiores. Pero este Real Decreto es un claro ejemplo de cómo este Gobierno no es solo el Gobierno de la improvisación y de la chapucería legislativa, es también un Gobierno elefantiásico, sobredimensionado, repleto de burocracia y redes clientelares y que solo sabe poner trabas para que la poca riqueza que deja generar a los españoles pues vaya destinada a pagar sueldos de políticos tan prescindibles e innecesarios como usted, señora ministra. Afirman en este Real Decreto haber identificado algunos factores que frenan la expansión de energías renovables. Bien, ¿se han comprado un espejo, señora ministra? Porque ustedes culpan en este texto, en primer lugar, las dificultades de acceso a la red de transporte y distribución y, en segundo lugar, a las dificultades burocráticas e incapacidad de la Administración para tramitar un elevado número de proyectos. Pero, ministra, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes generan estas dificultades? Pues ustedes, por lo menos con este Real Decreto, reconocen la burocracia infernal que generan y reconocen también que es un problema que desincentiva el desarrollo del sector energético. Pero ¿qué ocurre con el resto de sectores? La tiranía burocrática persistente en el resto de ámbitos, como por ejemplo en los centros de investigación de este país, en la concesión de ayudas o fondos europeos, en las licencias administrativas, etcétera. ¿Estos no merecen la atención del Gobierno? Recogen ustedes en este Real Decreto la ampliación de rebajas fiscales en la factura eléctrica de los españoles, algo que apoyamos desde Vox. Como saben, llevamos solicitándolo desde el primer día que pisamos el Congreso. Pero son medidas, en nuestro caso, defendemos medidas permanentes, no temporales, como proponen ustedes, y además mucho más ambiciosas, como la implantación de un IVA superreducido del 4% en la factura eléctrica en los hogares españoles. Hoy ustedes prorrogan un IVA del 10% en la factura eléctrica de los hogares, pero esto es totalmente insuficiente porque, además, sigue siendo uno de los IVAs más altos de la Unión Europea. Vox propone una reforma estructural que reduciría enormemente la factura eléctrica de los españoles, pero ustedes prefieren crear cartillas de racionamiento a las que les llaman bonos sociales para subvencionar la pobreza energética que este Gobierno provoca. Luego se indignan cuando les llamamos chavistas, señora ministra. Dicho lo cual, es importante hablar de la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, sí, pero es importante también valorar las problemáticas adheridas a esta transición autoritaria hacia el vehículo eléctrico. ¿Entienden que en esta transición hacia la movilidad eléctrica hay miles de españoles que pueden perder su empleo como consecuencia, por ejemplo, de la desaparición de talleres y fabricantes de repuestos o de componentes como el chasis, las transmisiones y equipamiento no electrónico? ¿O que sin planes específicos de instalación de grandes fábricas de baterías en España, el sector del automóvil estará perdiendo incluso más del 40% del valor añadido por cada vehículo que pase a ser eléctrico? ¿Qué pretenden hacer, señora ministra, para salvar los miles de empleos y mitigar el impacto que genera la movilidad eléctrica en la industria del automóvil cuando somos el segundo país de Europa con mayor producción de vehículos? Y en relación con el medio ambiente, que aparentemente tanto les preocupa, ¿qué plan de reciclaje tienen previsto para cuando inunden nuestro país de baterías enormes y pesadas contaminantes? Yo se lo digo, ninguno. ¿Por qué no incentivan, por ejemplo, otro tipo de combustibles como los biocombustibles, que no necesitan batería y que además son tan esenciales para el transporte industrial, el transporte pesado y de larga distancia? La respuesta es que la industria, los empleos, el medio ambiente les da igual. Miren, pasado mañana jueves España dejará de producir aluminio.
porque se apagarán las 512 cubas de electrólisis de San Cibrao en Lugo, pasando de ser la joya europea en el sector a ser una empresa sin actividad. Y todo porque el precio de la energía eléctrica en este país le suponía ya una cuarta parte de los gastos de producción. Y esto sin contar con los riesgos de abastecimiento energético que suponen problemas tan pésimamente gestionados por ustedes como el gasoducto de Argelia, como la compra urgente de 180.000 toneladas de carbón que tendrá que quemar la central de Aspontes, o que hayamos disparado la importación de petróleo y gas de Estados Unidos en un largo etcétera de despropósitos que han provocado unas facturas inasumibles para cualquier sector, empresa, autónomo o familia media en este país. En definitiva, este Real Decreto es una muestra más de cómo el Gobierno improvisa y empieza además la casa por el tejado, tratando de imponer primero la movilidad eléctrica a los españoles sin tener ni siquiera suficientes infraestructuras de carga. O, por ejemplo, también es sorprendente ver cómo con sus políticas provocan transferencias de dinero de las rentas más bajas a las rentas más altas, que son las que adquieren precisamente estos vehículos eléctricos. ¿Puede explicarme, señora ministra, por qué un obrero o un autónomo que se mueve en autobús o en metro y que a lo mejor ni siquiera llega a fin de mes tiene que subvencionar con el dinero de sus impuestos los gastos de un coche eléctrico nuevo a la clase más alta de este país? ¿Va el Gobierno a dejar la política de Disney y luchar por los españoles? ¿O va a seguir haciéndole la cama al globalismo y a la agenda personal de Pedro Sánchez? Y ya termino, señora ministra, con una pregunta muy sencilla, algo que cualquier trabajador, cabeza de familia o cualquier autónomo yo creo que le haría en mi lugar. Y es, ¿qué hace ahí sentada, habiendo fracasado y empeorado tanto la vida de los españoles? Levántese, coja su maletín, dimita y por lo menos recupere algo de la dignidad personal que este Gobierno hace mucho que ha perdido. Muchas gracias. Gracias.